mencionar que tengo doble faz, doble faz apenas, en el sentido de que, bueno, me formé como socióloga y en aquellas circunstancias la sociología, que era una carrera obviamente nueva, cuyo aniversario estamos aquí concelebrando, tenía máxima atracción en la gente de mi generación. Pero había, creo que hay una circunstancia ecológica que era muy importante, porque esa carrera se situó en la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo tanto había una convivencia estrecha, permanente, que desbordaba en un sentido y el otro con las otras ciencias y especialmente con las ciencias humanas. Entonces, a mí me hubiera gustado seguir todas las carreras. Me hubiera encantado munirme, tenía una vibración particular. Yo venía, perdón por esta autorreferencia mezquina y sin ningún significado, pero es que yo venía de la Facultad de Derecho. Yo estaba muy empavesada en la idea de que Derecho era mi destino. Y creo que también había un crédito familiar en torno a que el derecho era el destino de alguien que vivía en un estado de, ¿cómo diré?, de aproximaciones a las justicias básicas, y que era litigante, completamente litigante. Y hace poco tiempo recordé que, quién sabe, una raíz dormida de mi protofeminismo, una raíz muy dormida de mi protofeminismo, fuera qué encanto yo tenía en ganarles discusiones a los varones. Entonces, como ustedes ven, perdonen este raro sortilegio que me coloca en una situación incómoda respecto de una confesión, pero obviamente lo notable es que al mismo tiempo yo estaba inundada de gente amiga del sexo masculino. Siempre tuve amigas y amigos y demás, pero digo, insisto sobre esa hebra mía que hace poco tuve que reconocer, y vamos a las cosas. Así que yo sí estoy entre los primeros planteles de la llamada sociología institucional, profesionalizada como disciplina. Como todes saben, la sociología inventada en el siglo XIX por ese augusto profesor Comte, con una problematización de incidir como física social en el reverbero de la creación, expansión y sistematicidad del orden racional científico, un orden que al mismo tiempo era bastante extraño, ¿no? Es decir, entre las rupturas de las tinieblas de los siglos antecesores, le debemos a Gastón Bachelard, sin duda, la idea, y me parece que sigue siendo interesante su gran hipótesis: la ciencia moderna nada le debe a las antecesoras ciencias. Para él había habido una ruptura epistémica notable en el salto cuántico que había deshabitado lo que eran ciertos cursos más o menos racionales anteriores a la emergencia del Estatuto de las Ciencias Modernas finales del 18 y del 19. Y entonces Bachelard le gustaba mucho, es una de las figuras que está medio perdida, hoy no la indagamos más, sin embargo, me parece que deberíamos sacudir ese olvido de Bachelard. Bachelard en realidad dijo algo que después tomó fuertemente, no solamente Bachelard, sino los científicos que hacían estudios de la ciencia, Canguilhem, George Canguilhem, hablaban de una temporalidad en ruptura. ¿Está pasando? Para la cámara. Bueno, entonces, unas temporalidades en ruptura. Sobre todo Canguilhem, que tiene un trabajo extraordinario que se llama Lo normal y lo patológico, notable, epistemólogo de fuste, Canguilhem,
nos propició también algunos acuerdos respecto de unos acuerdos nuevos respecto de las rupturas temporales, en el sentido de que los tiempos lineales a los que se habían también acostumbrado ciertos pensamientos y sobre todo dentro de la contemplación de la ciencia, podríamos decir, había una suerte de linealidad, cualquiera fuera la linealidad, una linealidad dialéctica, una linealidad ascensional, evolutiva, física, básica, ¿no? Ustedes saben que la modernidad fue muy pródiga en la idea de linealidad ascensional inquebrantable, esta idea de pronóstico total de una utopía acerca de lo ascensional. Nosotras estamos, sobre todo dentro del feminismo, obviamente nos desapegamos rápidamente de esta idea. No todo tiempo futuro implica evidentemente un orden ascensional mejor. Entonces, esta era muy producto también de una cierta, ¿cómo diré?, teluria epistemológica iluminista. Desde luego, la ruptura del marxismo consistía en unos tiempos no lineales ascensionales, sino en unos tiempos circulares, con aquella, yo diría, estructura hegeliana en el sentido de tesis, antítesis y síntesis. La síntesis, de alguna manera, era superadora y contenía superados los dos momentos anteriores. Bueno, esta forja que fue muy importante, porque también había una ruptura ahí, y sobre todo porque para el marxismo la historia era gravitante, la historicidad era gravitante en ese proceso, no había ningún estándar posible de fijarse ningún fenómeno social sin el cálculo de la historia, del acontecimiento histórico en esto. Sin embargo, bueno, esta ruptura que se produce sobre todo en Francia con Canguilhem, a la que evidentemente en tono con Bachelard, y no solamente ellos dos, ahí emergió inclusive un propósito interesante de una historia de la ciencia que en gran medida podríamos llamar una historia de la ciencia más internalista, en el sentido de que para estos autores no cabía duda acerca del movimiento histórico contextual, pero pensaban en lo interno de la ciencia y en las condiciones internas mismas de la ciencia en sus rupturas. ¿Está claro? Pensaban en las rupturas internas al acontecimiento científico. Y a estas rupturas internas, que Kuhn llamó revoluciones, revoluciones de paradigmas y demás, también acodado en alguna medida en yo diría, en estos antecedentes a la francesa más que a la inglesa. Notablemente, en general, la historia de las ciencias proveniente de los mejores productos anglosajones tenían un sentimiento más apegado a la externalidad de la ciencia. Pienso en Mason y algunos autores muy importantes de historia de la ciencia, en la que la forja general del sentido proviene de movimientos hacia la ciencia, una impregnación de la ciencia, de las urgencias sociales y demás, que hacían un vuelco y se correspondían entonces ya no más con paradigmas anteriores, sino con paradigmas nuevos provistos sobre todo por los conatos sociales. A esta fórmula la llamamos en general externalismo, alguna vez se ha hablado más sobre esto, pero solamente para situar también la propia posición que hemos ido adquiriendo. Siempre forjé una idea de medio, de mitad entre las dos cuestiones. Es decir, yo creo que obviamente la ciencia tiene una cierta autonomía y pensando desde el punto de vista marxista, la ciencia forma parte de una cierta autonomía. Ustedes piensen que en los llamados, en el ímpetu que se tiene en el marxismo con relación a la modificación de los medios de producción, lo técnico, lo científico, tiene un aspecto como
digamos que siempre se ha debatido en una suerte de autonomía, heteronomía dentro de las condiciones de posibilidad abiertas por las lecturas marxistas en torno de cuál es el peso relativo que tiene la polea de modificación de lo social, la ciencia y la técnica. Entonces, pero no ese es el cometido de esta charla, simplemente para situarnos respecto de el propósito científico alargado en el siglo XIX, que da lugar a una racionalidad creciente, una racionalidad que no implica que el sujeto que produce ciencia, el sujeto varón sobre todo, el sujeto varón se despegue de contenidos simbólicos, por ejemplo, confesionales. Hay un trabajo muy bello, hace muchos años que se hizo, respecto de la condición de adhesión todavía confesional, antirreligiosa, que tuvieron los más importantes protagonistas de la ciencia del siglo XIX. Pero, ¿cuál es el pequeño detalle? Es que a Darwin no se le iba a ocurrir contagiar a Dios en la estructura evolutiva. Darwin provenía de una familia muy religiosa, clérigos, y yo creo que jamás le hubieran perdonado, y Darwin mismo, abandonar la idea de lo divino. Pero no contaminó para nada lo divino la realización racional de su propósito. Lo que queremos decir a veces es que, y esto lo ha dicho mejor que nadie Deleuze, combínanse en nosotros racionalidades múltiples. La sociología medio tardíamente se ha dado cuenta de que lo que llamamos la incoherencia de la unidad de análisis, una referencia muy grave cuando nos ocupamos del análisis de determinados sujetos y los vemos. Hay muchas pruebas empíricas de la incoherencia de las unidades de análisis. En la vida hay esto. Y obviamente porque debemos saber con Deleuze que hay racionalidades múltiples que nos habitan y que efectivamente, bueno, también la psicología ayuda a pensar por qué las racionalidades múltiples no se desintegran, no nos desintegran y efectivamente están convocadas, pero no dentro de cada una de nuestras subjetividades, pero no desalienta la idea de integridad. Sin embargo, cuando nos ocultamos sabemos perfectamente que tenemos racionalidades múltiples. La racionalidad de la científica puede convivir al mismo tiempo con una cierta racionalidad acerca de marcas esotéricas, por ejemplo. Las racionalidades múltiples significan que no abdicamos absolutamente de ciertos sentimientos religiosos. Nos pasa. Instalamos muchas veces a Dios. Gracias a Dios tengo una buena idea. Gracias a Dios terminé la tesis, ¿tá? Entre los agradecimientos enjundiosos que solemos hacer. Lo que pasa es que a Dios no lo mezclamos en la elaboración de la tesis, a menos que trabajemos, obviamente, con el objeto, religión, religiosidad y demás, que es muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que el siglo XIX es un siglo de diástole y sístole acerca de la racionalidad y de también los volúmenes de irracionalidad que aproximó la racionalidad del siglo XIX. Es una racionalidad al mismo tiempo autorizante, esa racionalidad moderna es autorizante del racialismo, por ejemplo. Es autorizante del patriarcado. La racionalidad moderna es la autorizante del patriarcado. La racionalidad moderna es autorizante del orden jurídico patriarcal de los estados. La racionalidad moderna es la responsable de la discriminación brutal de las otras razas. Digamos que, como ustedes ven,
tenemos una circunstancia casi, yo diría, de abrupta relación compleja entre las formas libertarias y hacia la autonomía, que sin duda florecen más durante la modernidad. Obviamente, la modernidad es la productora del gran ensayo sobre la individualidad y sobre los derechos, y al mismo tiempo es la abdicación y la clausura, sobre todo pensando en poblaciones y demás. Ni hablar de los destellos de la biología, su significado enorme para la propia ciencia social, es una especie de compromiso inexorable entre inclusive metáforas que usaba la sociología, muchísimas metáforas que usaba la sociología, que eran vertederos orgánicos biológicos, por así decir. Pero vamos a irnos más acá. Entonces, lo que quiero decir que en nuestro país, por efecto obviamente muy alargado de la condición de posibilidad de lo que ya era la sociología como disciplina, aún en el siglo XIX pudimos tener ensayos sociológicos. A inicios del siglo XX había mucho amateur en sociología en nuestro país. Y a medida que la cuestión social incendiaba la pradera, evidente que hubo más aproximación a la tentativa del ensayo sociológico. Un ensayo evidentemente libre de las ataduras del canon sociológico. Cuando reverberan los grandes cambios en el posperonismo y hay una instrucción de que estas disciplinas deben obviamente tener un acierto adecuado en orden a una plataforma de relanzamiento de lo moderno en nuestro país. Y de una auscultación, felizmente tenemos muy buena producción sobre la historia de la sociología en la Argentina. No voy a mencionar a les autores porque voy a hacer un zafarrancho, me los había notado, pero me encuentro que voy a tener algún por ahí, sin duda, alguna falta de reconocimiento en la que no quisiera caer. Entonces, bueno, he ahí que hay toda una condición, inclusive yo diría, de rementalización respecto del significado de lo social, lo sociológico. Nunca puedo dejar de pensar, sí, en el contexto de significación que eran los sectores populares, obviamente desprovistos de derechos políticos prácticamente, en ese posperonismo. Y que gran parte de los debates de pasillos, por lo menos en las facultades, gran parte de nuestros debates de pasillos hoy me corresponda a una generación de alguna manera insurreccional respecto de los cuadros políticos de este país, pero también notablemente una insurrección respecto de las matrices teoréticas que nos formaban en aquel momento. Yo he dicho hace poco que nuestra generación venía antiparsoniana antes de la era Parsons, ¿no? Era ya un cálculo. Llegar a la universidad ya se sabía quién era Talcott Parsons y demás, Robert Merton, etcétera. La verdad es que había una inundación de esas estructuras de conocimiento dentro de la sociología, no nos cabe la menor duda, y a veces, a pesar de este movimiento que teníamos cuando éramos jóvenes, en una necesidad de instruirnos, sobre todo rechazando gran parte de esa instrucción y obviamente convirtiendo rápidamente la instrucción en esa bibliografía que no siempre era central en las salas de nuestra facultad. Facultad que les voy a decir cambió. Los primeros se daba en Filosofía y Letras, en la vieja casa de Filosofía y Letras, y voy a recordar algo, si me permiten, porque en tren de algunas anécdotas cabe
la avidez que había por el instrumento de el instrumento del survey, el instrumento de la encuesta, el survey, tenía una sobrecolocación. Y había obviamente memes, pero no los memes de hoy. Había memes inmediatos y surgió también como reverberaba tantísimo el movimiento estudiantil, contrario a Merton, Parsons, etcétera, sobre los cuales además teníamos que ser, sin embargo, yo vi a gente antiparsoniana, pero tuvo que leer Parsons finalmente. Después vinieron otras camadas que no leían a Parsons, lo cual es un problema, insisto, porque debemos leer esos clásicos autores que fueron tan crucificados. Con razón los crucificamos, pero lo que quiero decir que hay que leer para saber la razón de la crucifixión en todo caso, porque si no sabemos por qué los tenemos en esa situación tan demeritada, la verdad es que es un incentivo. Ray Mills, por ejemplo, fue un producto casi, yo siempre digo, esa apropiación que hicimos de Ray Mills como una ruptura, era casi de la periferia al centro. No estaba tan autorizada. Había algunos seminarios que escarbaban mucho en esto. Y siempre lamenté que en mi formación no tuviera una profundidad la acogida de la Escuela de Frankfurt. Se daba algo de la Escuela de Frankfurt, pero no algún seminario sobre la Escuela de Frankfurt. Por supuesto, después me he dado cuenta de que ni una noticia de Gadamer, por ejemplo. Gadamer ya había publicado nada menos que Verdad y Método, ¿no? Y no teníamos noticias. Ustedes ven las fidelidades hacia el norte y alguna fidelidad a Francia, pero no había un desborde para lo que sería la enorme enjundia que provenía de la cuenca alemana. De todas maneras, la cuenca alemana estaba en diáspora, etcétera. Pero Gadamer, por ejemplo, insisto, siempre reniego más respecto a esa formación porque no digo Norbert Elias, porque Norbert Elias recién en los años estos en que una se formaba, estaba cruzando el plano del no reconocimiento por parte de la comunidad sociológica al plano del reconocimiento. Pero en fin, esos son los débitos. Pero no quiero dejar de contarles en esto de hostigar la fórmula del survey, de que todo se transformaba en una encuesta, etcétera, y la variable independiente, y la variable independiente, y la variable independiente, y la variable dependiente. Ustedes me imaginen que teníamos contestación, pero absorbíamos y replicábamos, ¿no? Entonces todo lo hacíamos. Yo recuerdo algo que hoy suena a tremebundo, pero en la época una no se animaba a decir, un trabajo que tenía sobre sujetos humanos, que tenía 20 unidades de análisis. 20 unidades de análisis, ¿no? Pero se usaban todas las fórmulas más... el Q cuadrado no era una fórmula muy rebuscada, digámoslo, pero hoy análisis de variancia por ahí para 20 casos. Es un despropósito sociológico, un despropósito. Se usa análisis de variancia para 20 unidades de análisis, ¿no? Entonces, en esto voy a recordar que surgió un grupo muy simpático, que atrevido, de gran bizarría. No hay nadie de mi edad acá. ¡Qué problema! Porque si hubiera alguien de mi edad, recordaría lo que se llamó el MOCO, Movimiento Organizado contra los Otros. No me digan que no era una variante meme maravillosa. Y había ocurrido algo sociológico muy importante, que refería al hábitat de la facultad. Se estaba corrigiendo, se estaba adaptando. Viamonte tenía una escalera espectacular
que fue corrida un día, fue sacada varios días, porque se iba a hacer una ampliación y no sé qué. Entonces fue extraordinario lo que hizo el Moco. Largó una encuesta. La encuesta era: ¿quién se robó la escalera de Viamonte 444? Fue maravilloso. Entonces nos daban, había que 3 actores. Bueno, de los otros 2 no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de alguien que era una gran actriz, le tengo mucho cariño, a pesar de que era una señora muy conservadora, era la que daba introducción a la filosofía, Mercedes Vergadá. Mercedes, a su modo, era una combatiente feminista, porque estaba en un medio absolutamente misógino, imagínense, filosofía, perdón. Siempre nos gusta decir que son las otras ciencias, las ciencias desquiciadas que no admitían a las mujeres. No, las humanidades no admitían a las mujeres. Las humanidades. Entonces, Mercedes, que era filósofa, conservadora ella, pero de muy buena fe, entusiasta, ella daba mucho filosofía clásica y demás. Entonces, además, tenía un modo de comunicar, se reía mucho, era una personaje, digamos, a los ojos medio groseros de nuestras impertinencias, pero a mí me encantaba de repente cómo ella levantaba vuelo, ¿no? Se entusiasmaba y después comenzaba a reírse con una risa medio llena, claro, que era lo que y se reía y conjeturaba algo así como, no sé, se reía un poco tal vez de lo paradójico que se presentaba en esa perspectiva de filosofía. Bueno, la encuesta era: primero, por favor, marque, como corresponde la encuesta, Mercedes Vergadá era nada menos que el robo de la escalera. Como ustedes ven, maravillosa parodia de nuestros hábitos sobre la encuesta. Y ahora a las cuestiones. Me he prometido, creo que tengo, no sé, 15 minutos, espero, porque ya, ¿no? ¿Cuánto tengo? Bueno, la verdad es que la cuestión de los derechos humanos es una obviedad lo que voy a decir, nos fue resonante a propósito de nuestra tragedia terrorismo de Estado. En realidad, en el mundo entero, parece ser que los mejores especialistas nos dicen, en general aquellos que se apegaron a la sociología jurídica o simplemente a los que han historizado la larga evolución que ha tenido la cuestión fundamental de los derechos humanos, en el mundo entero la academia se vinculó a los derechos humanos probablemente en la década del 70. Podemos imaginar los movimientos de descolonización, las nuevas razones así de muy urgentes con relación inclusive al comunismo, a la Unión Soviética, a los problemas ya que se avisoraban, etcétera. Pero en fin, en nuestros territorios es evidente que la amalgama en torno de objeto académico de análisis, derechos humanos, objeto académico de análisis, tiene que ver, sí, en este caso, obviamente, con las urgencias societales. No cabe duda de que fue una urgencia societal. Mi generación tenía un cierto desapego, debemos decir, a ciertos valores que hoy no son íncitos e inexorables. La vida democrática, la democracia nos parecía una mera fórmula de conculcamiento de derechos fundamentales, sociales y demás. Pero bueno, la tragedia hizo que la cuestión sobre todo de derechos humanos se convirtiera también en un problema para nuestras ciencias sociales. Recientemente apareció, un libro muy importante que coordinaron Esteves y Vázquez, especialistas
en la cuestión en México, no sé si ustedes lo conocen, Las ciencias sociales y los derechos humanos, que relataba, tiene una serie de textos muy buenos, algunos de ellos, que hacía una referencia central a muchas dimensiones de los derechos humanos en México, y de alguna manera él no es que esté proclamado así, aunque se induce bastante, era como efectivamente, bueno, poner en blanco que había habido un límite a la especialidad dentro de lo que se llamaba la sociología jurídica, que obviamente tuvo un gran desarrollo, no tan importante, creo, en nuestro medio, pero en algunos lugares sí, la sociología jurídica, que en realidad estaba más convencionada, discúlpenme por esto, a lo que podrían ser como, cuáles son las condiciones de posibilidad, etcétera, etcétera, para que haya una expresión legal en torno a derechos humanos, ¿no? Pero aquí la cuestión me parece que es de otro grado de, digamos, de explicación. Yo creo, y de alguna manera muchos autores recalcan esto, que hubo dos aspectos, me refiero sobre todo a la disciplina y a las disciplinas hermanas y convergentes. Auscultar los derechos humanos puso en cierta suspensión unas teorías que eran muy, muy, muy de nuestra época. El relativismo cultural. El relativismo cultural sufre una conmoción. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué el relativismo cultural y su aflojamiento tiene mucho que ver con, obviamente, la expansión de una problematización en las ciencias sociales de los derechos humanos? Porque me parece que se acabó aquel ciclo exculpatorio, un ciclo que mi generación tenía. Ustedes saben que el relativismo cultural fue fogoneo alto. ¿Qué decía el relativismo cultural? Bueno, cada cultura tiene sus valores, etcétera, etcétera, y en fin, una suerte de autoimpugnación sobre las valencias occidentales. No estoy pensando de ninguna manera en el dominio de unas tesis decoloniales como las tenemos hoy, pero teníamos muchos incentivos. Basta pensar en Fanon. Incentivos no nos faltaban a nuestra generación. Y el modelo del relativismo cultural, un modelo temático importante, implicaba fuertemente una cierta suspensión de la fragua de los derechos humanos convencionales en los mundos de Occidente, porque en los mundos diaspóricos, en las comunidades aborígenes, en los mundos que no se correspondían con Occidente, era inexorable atender su principio. Ustedes saben que esto fue muy, muy examinado. Sin avasallar fórmulas culturales, evidentemente el relativismo cultural significó también un ejercicio absolutamente conservador, inclusive por las prácticas jurídicas. Ustedes saben que a menudo ha habido jueces que nombran el relativismo cultural, y si yo digo jueces recientes, no jueces de la época en que el relativismo cultural tenía un fulgor muy importante. Estoy pensando en dos jueces que determinaron. Uno, cuando hubo un incendio en Buenos Aires, en un taller clandestino, y murieron varias personas de la comunidad boliviana que estaban hacinados y forzados a trabajo, casi en una tremenda reducción a esclavitud, casi, y el juez determinó que debía atenuarse completamente la responsabilidad de quienes obviamente debían ser indiciados como los culpables de semejantes crímenes, porque había ahí una restauración del antiguo ayllu, de la idea de comunidad.
de la idea de integración a un plano económico, como ocurría con las tradiciones, sobre todo derivadas incásicas y demás. Esa fue una de las, yo diría, detonantes más recientes respecto de volver a pensar en el límite en que se colocó la propuesta de relativismo cultural respecto de estas sintonías absolutamente reaccionarias y conservadoras. La otra situación fue cuando un juez en la región norte de Argentina exculpó completamente al abusador de la niña en una comunidad aborigen, porque era práctica cultural reiterada el abuso de las niñas. Enos aquí frente a dos circunstancias flagrantes en donde la aplicación de la antigua sintagma relativa a relativismo cultural hace aguas. Desde luego, tenemos una composición en el medio que todavía es muy, yo diría, toda sobre la que deliberamos, sobre todo las feministas, respecto de costumbres, respecto de hábitos en algunas comunidades no occidentales, obviamente sin ver las costumbres y hábitos que sostenemos en las sociedades occidentales. Porque es relativamente fácil ver qué le pasa a una mujer en Afganistán, pero relativamente imposible ver lo que le pasa a una mujer en alguna comunidad en donde está poco alcanzada todavía la interpelación del derecho. De modo que, y esto siempre nos pone en una situación de autoexamen, más que de punir, de erguir el dedo punitivo sobre las comunidades que están evidentemente reacias o que sostienen costumbres, en fin, algunas formas de estas han llevado a una situación crítica. La cuestión en Francia respecto de el uso de del shadow y demás. Y ahí sí debemos saber que tenemos planos en donde no es muy compleja la situación. Sin embargo, estoy hablando de cómo tremió lo que sería la atribución completa de derecho absoluto reservado a las comunidades. Otra gran indicativa, voy a decir que en materia creo yo que la figura, para mi gusto, más importante que ha ingresado a esta situación de tanta complejidad, como hábitos, costumbres, etcétera, etcétera, que corresponden sobre todo a poblaciones árabes y demás, para mi gusto, son las contribuciones de Sheila Ben-Habib. Son contribuciones fundamentales en el sentido de que Sheila Ben-Habib ha penetrado diciendo no se puede realizar ninguna operación, no se puede realizar ninguna operación que haga idéntico al sujeto en una comunidad con la que tiene identidad. Porque hay derecho a entrar y salir. Hay derecho a quebrar, e ir. Esto, ella no usa teóricamente a una figura que a mí me parece que fue clave inicial en esto, que fue Castoriadis, cuando discutió tan fuertemente en la sociedad imaginaria, etcétera. Tampoco leemos mucho a Castoriadis hoy, pero hay que leerlo detenidamente cuando dice no al conjuntismo identitario. Algo que la sociología y la antropología suele hacer a menudo. Le da a los individuos del conjunto la plenitud identitaria del conjunto. Y lo que en realidad ocurre es siempre, tenemos que ver las posibilidades de fugas de las identidades fuertemente solicitadas y marcadas por nociones sociológicas. Entonces, ese no al conjuntismo identitario
de Castoriadis, que es muy, yo diría, muy pionero en una serie de cuestiones que habilitamos desde el punto de vista feminista y demás, y sobre todo de la diáspora, la sexualidad y la disidencia, que han sido formidables. Pero hay ahí un cantero extraordinario en el propio Castoriadis cuando dice: hay que renunciar a cualquier tentativa de ver integralidad en un sujeto, en una configuración. ¿Cuál es la integralidad en la configuración? Es una maniobra, decía Castoriadis, esa idea de la totalidad de la convergencia en el subconjunto, es una idea finalmente totalitaria. Porque es una idea que reduce a las personas a una dimensión que al sociólogo le parece dominante. O al antropólogo le parece dominante. A la antropóloga. Le parece dominante. Y esto es lo que efectivamente me parece que tuvo muchísimo que ver con el ingreso pleno de discutir derechos humanos dentro de nuestras disciplinas. La otra cuestión, no me escapa, ha sido la crisis del propio positivismo. El positivismo entró en crisis, evidentemente. Inclusive entró en crisis antes que la teoría solicitara la crisis del positivismo. Entró de hecho en crisis y casi no tenemos, podríamos decir, ese es un pensamiento positivista, rara vez decimos, ¿no? Debido justamente a lo que sería la propia diáspora de la sociología, y me parece a las contribuciones más importantes que hubo en la sociología recientemente. Me refiero inclusive a fustes sociológicos, por ejemplo, tal vez al sociólogo más mentado, al derecho, al revés, a izquierda, a derecha. ¿Quién es? ¿Cuál es el más mentado de los sociólogos contemporáneos? Bourdieu. Nadie deja de citar a Bourdieu bajo cualquier situación, incluido la lucha de las mujeres, porque le debemos a Bourdieu un texto precioso que es La dominación masculina, que es un texto hermoso, es un texto además transitado desde el punto de vista de referencias empíricas muy importantes, las referencias empíricas de poblaciones del norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esas dos cuestiones son fundamentales. La penetración, entonces, la compenetración que han tenido las ciencias sociales, hay un autor que revela algunas cuestiones que me parece que son interesantes. Gober, que trabajó, él decía, voy a leer, que en el contexto de significación autorizante de que los derechos humanos debían ser materia, alude por lo menos 6, 7 razones. La declinación del Estado Nacional, esto me parece relativo, sí, lo que me parece muy relevante, sí, el surgimiento transnacional de discursos morales, sí. No dejo de pensar en el significado que tiene la propia marea internacional respecto, obviamente, la disolución del bloque soviético, ¿no? Esto también, la transnacionalización del capitalismo, ¿por qué no? ¿Sí? La globalización volvió a poner, volvió a reunir cierta condición de esfuerzo sociológico muy grande, ¿no? Es decir, si se analiza los trabajos que se han hecho sobre transnacionalización y sobre todo globalización, me parece que sí hay algo que el grupo Goldberg señala, y es la explosión de identidades locales, las exigencias de una nueva convivencia con grupos étnicos. Notable. Miren, fíjense que hay algo paradójico, pero que se ha dado una cierta extinción de esto que yo marcaba, el antiguo
la antigua eficacia moral, sobre todo que tenía el relativismo cultural, y, sin embargo, la clara explosión de reconocimientos a las etnias. Pensemos en nuestro país nomás, los cambios que hubo en los 20 años últimos respecto del reconocimiento de nuestras comunidades originarias, que se tradujo desde luego en una apreciación jurídica nueva, porque hubo cambios fundamentales en la construcción de derecho humano para las poblaciones. Y desde luego una complejidad del propio orden social que han permitido, tal vez, sí, no tengo duda, las condiciones de mayor posibilidad respecto de la individuación y los derechos. Porque ha habido un contrapunto importante entre derechos sociales con derechos individuales. Yo creo que este ha sido el transcurso nuestro en la Argentina. En los años, los voy a decir claramente, en los años en que fueron presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Si uno analiza el orden de aparición de rupturas del propio régimen jurídico en la Argentina, ha sido notable. Pensemos, derechos sociales ampliados y derechos personalísimos ampliados, que son de fuste individual. Estoy pensando, y ahí ya voy a complicar más las cosas en el sentido de meterme en las contribuciones, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género trabaja sobre las circunstancias que en el orden del derecho se llaman derechos personalísimos, derechos que tienen que ver con identidades profundas y que refieren a subjetividades que el Estado debe respetar sin más. Y esto es un acontecimiento en el propio orden individual. Entonces, ya para ir, ¿qué han hecho en nuestras ciencias sociales? Ustedes saben que creo que estamos ya en el borde final de una diatriba pesarosa, incómoda, ominosa, que se pretendió hacer en esta suerte, yo lo llamé rebarbarización de la epistemología. Una pretendida diferenciación en el campo epistemológico de ciencias aplicadas útiles y ciencias ociosas. Muchas veces discutía, no importa esa referencia, pero muchas veces he discutido el significado letal para la propia sociedad que tiene distinguir gravemente las ciencias aplicadas de las ciencias básicas, porque también están en compromiso, y las ciencias mal llamadas ciencias ociosas, ciencias sociales, efectivamente tuvieron un embate hacia el retroceso en los años que felizmente se cerrarán el 27 de octubre. Perdón por esta partidización, pero yo entiendo que no es una partidización porque el sufrimiento masivo, la postergación, la falta de derechos, el retroceso brutal al hambre. He visto estos días una fotografía espeluznante de niños en torno de un tacho de basura comiendo ahí nomás en el conurbano bonaerense. Me han contado que en algunos lugares cercanos a restaurantes y demás, hasta se hace fila para asaltar el tacho de basura. Entonces, como ven, esto no es partidización, es la necesidad fundamental de reponer societalmente algo que obviamente implica
implica que reconozcamos la vulneración de los derechos humanos en este país. Y derechos humanos, dígase de paso, es plexo general de derechos. Plexo general de derechos. No sé, hoy no sé. Antiguamente había como una idea de derecho humano. Había yo diría una hebra principal en torno de casi ciudadanía, derecho político, más o menos por ahí. Derecho humano era los derechos que estaban más próximos a la idea de ciudadanía. Y hoy sabemos por qué, justamente porque la falta de Estado de Derecho significaba en general la pérdida de derechos de ciudadanía, prisiones, desapariciones, en fin. Sabemos hoy que los derechos humanos se leen en integralidad y cada vez más, inclusive los organismos internacionales han trabajado la idea de integralidad, más allá del límite de estas organizaciones. Sabemos perfectamente que hay un débito importante al haber acercado la idea fundamental que ha reinstruido fundamentalmente todas nuestras cuencas disciplinarias, la idea que los derechos humanos comprenden un plexo, el derecho humano a la identidad sexual. ¿Cómo va a ser un depósito que no sea derecho humano? El derecho humano que tenemos a decidir es un derecho humano. El derecho humano a alimentarse, el derecho humano a la educación, el derecho humano, obviamente, a ser ciudadano, elegir, ser elector, etcétera, etcétera. El derecho humano obviamente, a tener vivienda. El derecho humano a que le sea reconocida su contribución también es derecho humano. Entonces, quiero decir que hoy los derechos humanos están derramados. Podemos hacer, obviamente, significados parciales, podemos focalizar un aspecto de los derechos humanos, pero en realidad es el conjunto de derechos que tenemos como personas, el que está en juego. Creo que le debemos justamente voy a nombrar a Elizabeth Jellin, la idea de que efectivamente los derechos significaron, dijo algo muy importante, Jellin, que como dos elementos que parecían poco radiados en el significado de las disciplinas, estoy pensando, como por ejemplo la dimensión de la necesidad de tener memoria y la necesidad de preservar la lucha por la justicia. La justicia está significando lucha por la justicia y lucha porque no se desvanezca la memoria, e ingresaron fuertemente al plano de las ciencias sociales. Yo creo que en el CONICET el crecimiento, sobre todo de lo que tiene que ver con historia reciente, Mario seguramente va a hacer un nuevo acopio porque se ha modificado en estos años, la referencia a la situación del terrorismo de Estado, ya sea en forma de historia o sea en forma de deriva de la historia, pero conjunción presente, memoria, exigencia de justicia, etcétera, han significado aportes importantísimos que han tenido un reverbero fundamental en los propios estrados de la justicia. Yo voy a recordar que ha habido una contribución fundamental en los estrados de la justicia, sobre todo en los juicios de lesa humanidad. Pero también voy a recordar que efectivamente hay un impacto de las ciencias sociales, sí, sobre todo en el orden yo diría, de la administración de justicia. Voy a recordar que ha habido fallos interesantísimos de la justicia, sobre todo en la zona Cuyo, con respecto a, no hace mucho tiempo, creo que fueron 1 año y medio atrás, 2 años, cuando efectivamente hubo una absolución de un grupo de mujeres que estaban detenidas por la causa Tupac Amaru, y el juez
hizo lugar en su sentencia a una serie de apreciaciones sociológicas, antropológicas, además de las jurídicas. O sea, pero me gustaría decir que la gran contribución que han hecho, si estamos hablando de la aplicación, en todo caso, de la ley, pero me gustaría cerrar con lo que, bueno, ni hablar de los fallos de la justicia que se han adecuado a la perspectiva de género. No todavía con la extensión que queremos, pero no puedo dejar de señalar el significado que está teniendo alguna modificación en la jurisprudencia respecto de esta perspectiva. Y esa perspectiva significa que la jueza o el juez lea sociología, antropología y demás. Además de leer el propio, digamos, lo que proviene solamente de la propia onda de la jurisprudencia, muchísimos fallos contienen apreciaciones que tienen que ver con las aproximaciones que hemos hecho desde nuestros campos disciplinarios. Me gustaría decir que leyes fundamentales, la 26.485, la ley contra todas las formas de violencia, desde luego, ya mencioné la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, han significado la conjunción de dos grandes actores. Por un lado, ha habido una actuación como agencia de les damnificades, de los afectados, de les afectados, no cabe duda. Pero ha habido una gran participación de la cuenca académica, gran participación de la cuenca académica. Yo siempre digo que uno de los ensayos bibliográficos más usados, sobre todo en diputados, a propósito de la ley de matrimonio igualitario, fue el documento, sí lo voy a nombrar, no nombré, voy a nombrar a Carlito Figari, cuando nos animó a hacer aquel extraordinario documento que asignamos más de 500 personas del mundillo, de nuestras capillas académicas. Y entonces, siempre he dicho que fue lo que más circuló. Ustedes saben, Daniela está acá presente, que hay un momento crucial en la vida de una representante y de un representante en el que hace una especie de, ¿cómo diré? Porque yo alguna vez estuve en esa situación. Es una... esa especie de, ¿cómo diré?, de estado del arte. El estado del arte es fundamental para cuando se legisla. El estado del arte, ¿qué se hace? Se revisa, los asesores, les asesores revisan rápidamente bibliografía, y es muy interesante. Hay un momento de gran erudición, ¿no? Porque, en fin, se hace soporte, se hace sobre la base de soportes teóricos, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces yo siempre digo, tenemos que hacer igual, es conjetural, que el soporte bibliográfico que más se usó en el momento de discutir matrimonio igualitario fue el soporte que asignamos más de 500 personas en aquel momento. Yo estoy segurísima. De modo que, miren, si se trata de fuerzas ociosas, vayan a buscarlas a otras partes. Pero... por último, y con esto cierro, sí, el CONICET tiene y reverberará fuertemente ahora, en el año 2013, 2012-13, constituimos gracias a la presión, al pedido, a la solicitud de muchos colegas, muchos colegas, que solicitaron que creáramos una red de derechos humanos en el CONICET. Y esa red tuvo una, yo diría, una manifestación muy, muy importante, hay una gran contribución. Se hizo con un acuerdo también con lo que era entonces el Ministerio de Justicia y
se acoplaron, ¿no? También no era solamente oficiantes exclusivamente del CONICET de las universidades, podía haber también alguna participación desde que hubiera una contribución, obviamente, en el sentido de contribución contribución escrita, una contribución ponderada a esta cuestión. Y la verdad es que fue una red muy interesante, tuvo muchísima participación. Luego, debo confesar, las situaciones del cambio político fueron de mucho trastorno, porque se imaginan ustedes lo que significaba una red de colaboración con un ministerio que propiciaba el 2x1. Tuvimos una situación, lo digo, pocas veces lo he dicho públicamente, pero fue muy, muy, muy enojoso, y otras regresiones, como las de la regresión en términos de la ley de inmigración. Ustedes saben que nuestra ley migratoria fue la mejor ley en América Latina. Y ese retroceso significaba una avería a la posibilidad de conversar de manera sintomal y de acuerdo con... Así que la red quedó en una situación de mormazo, de invernadero, que efectivamente habrá que retomar con muchísima fuerza. En fin, no es por autocomplacencia, pero les quiero decir que las ciencias sociales, la sociología especialmente, ha hecho contribuciones fundamentales para que esta sociedad se apegue al mandato inexorable de los derechos humanos. Muchísimas gracias.